Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que vamos a realizar a través de FX Street, al cual doy las gracias siempre por su apoyo y su apuesta en el intercambio de flujos de conocimientos, y gracias a todo su patrocinio permite en el que compartamos estos minutos. Cualquier consulta, cualquier discrepancia, cualquier cosita que necesitéis, me la podéis ir haciendo llegar. Hoy vamos a hablar de las perspectivas, bajo mi opinión, del 2020, qué nos espera en los mercados financieros y qué aspecto tenemos que tener en cuenta para intentar sacarle un beneficio de ellos. Si queréis consultar mi página web, aquí tenéis, podéis navegar y bucear en ella. Cualquier consulta que después se os ocurra durante, o si lo veis luego nuevamente en la grabación, me la podéis hacer llegar a este mail, jmlerma@managerfinanciero.com, y a la mayor brevedad os atenderé. Bueno, sin más, y cualquier cosita que queráis ampliar, la podéis ampliar. Como os he dicho, damos paso al webinar de hoy, perspectivas de los mercados financieros para el 2020, y siempre bajo mi impresión y mi criterio, claro. Comentaros que la estructura la he desglosado en las perspectivas, análisis de lo que ha sido el 2019 y lo que espero para el 2020, en las diversas zonas geográficas que nos esperan y qué podemos esperar de ellas, y hablaremos del eurodólar, del Dow Jones, del Nasdaq, del DAX y del IBEX. Y a su vez os haré una observación, un comentario, un pronóstico de mis objetivos, de lo que espero de las materias primas, tanto del oro como del crudo. Bueno, comentar que es bastante que uno haga una previsión o un objetivo para que posteriormente no se cumpla o se cumpla. No vamos a actuar de adivinos, porque si no estaríamos en otro sitio y no aquí, y desde luego como adivino yo personalmente no sería muy bueno. Es algo que no me gusta realizarlo. Y ni jugar a serlo, pero sí que tenemos que tener claro un pronóstico, tenemos que tener claro un plan de empresa, tenemos que tener claro hacia dónde nos podemos dirigir, qué objetivos tenemos, con qué obstáculos nos podemos encontrar, porque eso luego nos va a servir para ir acoplando y modificando nuestra estrategia en el día a día. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve de lo que ha sido el 2019, que eso es bastante sencillo, y posteriormente os dejaré, como os digo, mis objetivos y cómo debemos de plantear nuestra inversión y a qué debemos de prestar atención, siempre bajo mi criterio, claro, después será lo que sea para el 2020. Comentaros de que el año 2019 ha sido un año muy positivo, tanto para los índices americanos como para los índices europeos. Ha sido un año, si bien que ha sido un año muy difícil, un año muy complicado, a pesar de de las grandes rentabilidades en los que han terminado los índices y muchas acciones, hemos encontrado también cal y arena dentro de las acciones de los propios mercados. Ha predominado la fuerza impresionante que tiene la economía americana, y con las políticas desde el mando de Donald Trump, pues está impulsando a los índices a conseguir cerrar el 2019 con máximos históricos. En la parte geográfica europea estamos con otro candilena, pero aún así, fijaros que discrepando cómo han quedado los índices unos con otros, que sí que podemos encontrar rentabilidades muy diversas, han quedado en máximos anuales, con lo cual, a pesar de todo lo que ha llovido, a pesar de todo lo que estamos viviendo, el año 2019 ha sido un año muy positivo en rentabilidades, tanto para la zona euro como para la zona dólar. Fijaros que en los índices americanos, y aproximadamente todos, por supuesto, al igual que en Europa, han acabado con dos dígitos, pero tenemos el Dow Jones, que cerró
en torno al 20% de rentabilidad, un Nasdaq la última parte del año todos con un impulso muy fuerte que cerró en algo más de un 30%, situándose en torno al 34-35%, un SP 500 también superando el 20% de rentabilidad. Fijaros qué rentabilidades más buenas hemos tenido en los índices americanos, pero en el europeo un 25% en el DAX. Esto al cierre del último trimestre sería un poco impensable. Pensábamos de que podíamos tener verdaderas dificultades y fijaros el último arreón cómo ha acabado. Y nuestro IBEX en el mercado español, tan castigado, tan pesado, que nunca arranca, bueno, pues ha terminado con una rentabilidad del 11% aproximadamente. Y si incluimos dividendos, un poquito más. Por lo tanto, fijaros que hemos tenido un año 2019 en global, hablando de rentabilidades, con unas fuertes revalorizaciones. En el mercado español sí que es cierto que ha habido menos rentabilidad, como por ejemplo nos puede ofrecer el DAS, que ya hemos comentado que ha estado en torno al 25%. Bueno, y esta menos rentabilidad, pues se deben, entre otros motivos, a las tensiones políticas internas que hemos vivido. Recordar que hemos estado muchísimos meses sin gobierno y eso pues ha creado una incertidumbre y una paralización de muchos procesos. Hemos tenido, una vez hechas las elecciones, la incertidumbre de qué sucederá. Y siempre hablamos de incertidumbre, no estamos hablando ni positivo ni negativo, sino que la incertidumbre con la creación y composición del nuevo gobierno. Veremos si es positivo, si es negativo, cómo suceden. Vamos a ir analizando a medida que vaya sucediendo cada paso y tengamos cada dato económico. Pero de momento crea una incertidumbre, crea, sobre todo, vemos que el mercado español tiene una gran ponderación del sector bancario. Y bueno, el nuevo gobierno hay una incertidumbre de cómo va a afectar, cómo va a actuar, qué barreras va a poner, qué facilidades va a poner dentro del sector bancario. Un sector bancario que sabemos que no tiene márgenes, que están con unos intereses al 0% muy penalizado. Por lo tanto, con una economía que aunque crece, está teniendo una ralentización. Por lo tanto, nos encontramos con un mercado español con grandes incertidumbres, con una ponderación de un sector que está bastante castigado y eso es lo que ha provocado, junto con lo que acabo de comentar, de que nuestro indicador vaya con un retraso referente a otros indicadores europeos. Y fijaros, aún así con todo lo comentado, con un 11% de rentabilidad en el 2019, frente al 0% de rentabilidad en renta fija. Por lo tanto, hemos tenido un año verdaderamente positivo. Fijaros dentro, si hablamos de acciones, lo que os comentaba de Cal y Arena, Acciona, constructoras, ha terminado con más de un 32% de rentabilidad en el año. Un incremento brutal. Pero es que si viéramos lo que ha dado en dividendos Acciona, estaría teniendo un retorno vía dividendos superior al 3,7%. Por lado contrario, tenemos ArcelorMittal, una acción muy castigada por las guerras comerciales, por el frenazo económico, pero sobre todo por todo lo que ha influido en cuanto a esa guerra comercial Estados Unidos-China y Estados Unidos posiblemente a Europa. ArcelorMittal ha sido muy castigada por lo que puede afectar a su producción, tanto a las plantas nacionales como en europeas, y bueno, ha tenido una caída del 12%. ENCE, bueno, pues una del farolillo rojo del mercado español. Políticamente está siendo muy castigada por la incertidumbre de lo que pasará con su planta de Pontevedra y vemos que ha tenido una bajada de un 30%. El sector bancario, Cal y Arena, fijaros, Bankia.
un banco muy vinculado a lo que puede pasar con las medidas que tomes el gobierno, caída del 22%. Pero aquí tenemos BBVA, fijaros qué bien se ha comportado, un 14% de rentabilidad en el año, pero si lo miramos vía dividendos, un 5,16%, con lo cual estamos teniendo unas rentabilidades fuertes. Santander, a pesar de todo el castigo que ha llevado, ha acabado en tablas. Y luego aerolíneas como IAG, el Brexit por medio, con una rentabilidad del 20% en el año en cuanto a su cotización y más de un 4% vía dividendos. La estrella española, Celnes, 98% de rentabilidad, impresionante. Constructoras, Ferrovial, 58% de rentabilidad y más de un 2,6 en dividendos. Y Gamesa, atento a este sector con el nuevo gobierno porque puede tener, bajo mi opinión, un incremento bastante fuerte, con lo cual este sector creo que sería bastante importante seguirlo y estar dentro de él. Ha tenido una revalorización del 47%, verdaderas revalorizaciones muy, muy importantes. Bueno, y vemos otros valores como puede ser Telefónica, muy, muy castigada, en el cual ha perdido en el año más de un 7,5%, a cambio nos ha dado un 6% de rentabilidad, pero veis que tenemos su cal y arena. Sector defensivo, que sabéis que vía dividendos puede dar una rentabilidad importante. Hemos tenido Iberdrola, en el que ha acabado con un 39% de rentabilidad en el año y un 3,7 vía dividendos. Hemos tenido a Endesa con un 30% de rentabilidad y un 5,6 vía dividendos. Por lo tanto, ha sido un año positivo, ha sido un año que os fijáis, ha habido mucha rentabilidad y mucha variación en lo que son las acciones españolas, pero la gran ponderación del mercado español, la banca, que hay que recordar que Iberdrola ha superado durante el año la ponderación del Santander en varias ocasiones, pero la ponderación del conjunto sectorial de la banca, fijaros, apenas ha tenido incremento y ha estado en tablas, algunos con resultado negativo. Si cogiéramos a un Banco Sabadell, por ejemplo, con todo lo que le afecta el Brexit, tendríamos una rentabilidad al final en positivo de más del 7%, con lo cual ha habido su cal y arena y eso nos dice que seamos selectivos. Y el año 2020 vamos a tener lo mismo. Cuidado que yo ahora os daré mi previsión, os comentaré qué pienso sobre ello, pero sobre todo hay que ser muy selectivo. Mirar, en el mercado español en este momento, ArcelorMittal para el 2020 yo creo que va a tener una evolución positiva. La banca yo ponderaría muy poquito en ella, pero dentro de la banca me quedaría con el Banco Santander, seguiría con lo que son las infraestructuras tecnológicas como Celnes, IAG seguiría apostando con ella y como constructoras cogería Ferrovial. Gamesa la tendría en mi cartera y luego elegiría en el sector inmobiliario de alquileres dos empresas que me gustan muchísimo, a la cual, bueno, pues os dejo a elegir a vosotros, que son Merlin Properties y la otra es Colonial. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener, bueno, un año positivo. Vais a tener que seleccionar mucho en qué valores entráis y os he hecho pues un avance de lo que a mí me gusta. Si queremos estar en el sector español en automoción, yo creo que CIA Automotive va a ser un valor muy bueno. Y si queremos estar en telecomunicaciones, yo estaría perdón, estaría en Másmóvil. Másmóvil ha tenido una caída muy fuerte, pienso que es un valor que a los precios actuales se ha quedado a un precio atractivo y que un 10 o un 15% de revalorización puede tener. No obstante, ya tenéis una idea de qué pienso yo en cuanto a los valores y un resumen de cómo ha evolucionado el año anterior. Bueno, ¿qué esperar en el 2020?
Bueno, yo espero que tanto el mercado americano como el mercado europeo acaben en positivo. ¿Cuánto cierre en el año cada uno? Ni idea. No vamos a jugar a adivinos. Sí que os puedo decir que yo espero rentabilidades durante el año, bien sea a mitad del año, en el tercer trimestre del año o al final del año, lo desconozco, pero espero rentabilidades que volvamos a verla en los dos dígitos. Veo al mercado americano sin duda alguna que va a romper esos 30.000 puntos para arriba y al mercado europeo lo veo, bueno, pues con unas rentabilidades fuertes, tanto el mercado francés como el mercado alemán, incluido el mercado español. Sí que es cierto de que la estrategia que yo voy a seguir y lo que bajo mis objetivos, otra cosa será lo que el mercado nos haga, que eso lo comprobaremos, es que vamos a tener, no tenemos por qué estar siempre invertidos. Es decir, os digo que yo espero rentabilidades de dos dígitos. Os digo que espero el mercado americano y luego lo veremos por arriba de los 30.000, el DAS entre los 14.000 y los 15.000, el mercado español, aunque parezca un poco lejos, en 10.200, 10.500. Ya tenéis los objetivos y aquí quedan dichos, grabados y marcados, pero no tienen por qué ser al cierre del año. Por lo tanto, es muy importante, bajo el año que os espera, que ahora os diré qué actores y qué eventos hay que tener con mucho punto de vista en mirándolos. No hay que estar siempre invertidos, como os digo. Es decir, eso puede ocurrir a mitad de año, lo desconozco. Puede ocurrir en el tercer trimestre, lo desconozco. Pero una vez que se han cumplido los objetivos, sí que os comentaré que el año muchas veces hay que darlo por cerrado. Entonces, ahí en ese momento es cuando yo pondré una decisión, vosotros debéis de poner la vuestra y decir, ¿he cumplido objetivos que me marqué? Sí, no. ¿Los he cumplido para el año? Sí, no. Si es que sí, vale la pena retirarme y descansar el resto del año, modificar mi inversión, hacerla más líquida, hacerla menos especulativa, hacerla más segura para seguir invirtiendo y garantizarme los beneficios. ¿Quiero seguir en el mercado para conseguir mayor rentabilidad, aunque esto me suponga una pérdida de la que tengo? Ese será una decisión que vosotros tenéis que tener. La mía la tengo clara. Tengo mis objetivos para el año. Cuanto antes lo localice durante el año, antes cierro el año, antes descanso. Cada uno que elija lo que quiera. Yo creo que vamos a tener mm, unos plazos temporales muy marcados en el año. Va a haber un antes y un después por los acontecimientos que vamos a vivir. Tener en cuenta acontecimientos que conocemos y es lo importante. No os estoy hablando de acontecimientos inesperados o que no conozcamos. En el mercado americano tenemos un impeachment. Con ese impeachment tenemos, va a haber una tensión, va a salir a favor, va a salir en contra, va a salir más beneficiado, va a salir más perjudicado, pero el resultado que salga va a ser reflejado en las cotizaciones. Tenemos unas elecciones en noviembre. Sin duda alguna, Donald Trump es un impulsor del crecimiento de las bolsas americanas, bajo mi opinión. El reelegirlo va a provocar una continuación o no, pero una posible continuación de las alzas. El no elegirlo puede provocar una paralización de las alzas. O no, pero puede provocar una paralización y una bajada. Por lo tanto, estamos hablando de acontecimientos muy importantes que tenemos marcadas las fechas y vamos a tener que prestar mucha atención con el resto de los cuatro actores y puntos principales que os he puesto. Yo creo que a medida que avance el año, segundo, tercer trimestre, deberíamos de quitar ponderación al mercado americano, esta vez ir pasando ponderación al mercado europeo, eligiendo los sectores de crecimiento y seleccionando las acciones. Es lo que yo creo que se debería hacer y es lo que os anticipo. Ahora, no obstante,
En cada momento, en cada situación, en cada noticia, hay que ir analizándolo y con estos objetivos hay que ir testeándolos y luego ver si el tiempo te da la razón, si no, si lo que has pensado se ha cumplido y actúas, si lo que has pensado se ha cumplido en contra y vuelves a actuar, pero sí que os he pasado en este aspecto lo que yo creo que debéis de tener las ponderaciones y los cuidados. ¿Qué esperan en el 2020? Bueno, pues bajo esto yo lo he plasmado bajo 4 actores principales y acciones que nos van a influir muy, muy, muy rotundamente en lo que va a pasar en las cotizaciones y en la evolución de los mercados. El primer actor tenemos los bancos centrales. Indudablemente, en una rentabilidad de renta fija de tipos de interés en Estados Unidos al 2% y en Europa al 0%, va a haber una lucha entre el apetito y la aversión al riesgo. Es indudable. Ante rentabilidades tan bajas, es muy atractiva las rentabilidades que está dando la renta variable. Por lo tanto, bueno, mucho cuidado porque los bancos centrales, como os he comentado, han sido los impulsores, bajo mi opinión, de que los mercados sigan creciendo. Fijaros en algo muy curioso. Hemos crecido con rentabilidades del 20%. En América hemos crecido con rentabilidades del 10, 11, 20%, como 25% como el DAX en Europa, pero hemos crecido con dos dígitos, ojo, con crecimientos económicos de los menores de la última década. Entonces aquí dices, ojo, cuidado, atención, ¿cómo podemos crecer menos económicamente y las bolsas dispararse? Bueno, mm, ha sido, bajo mi opinión, uno de los actores principales que han motivado esto? Los bancos centrales. Los bancos centrales, mediante su expansión monetaria, sus inyecciones de dinero que han tenido en el mercado. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, aunque están en unas posiciones diferentes, han dicho y son conscientes y quieren inyectar el dinero que sea necesario para mantener a los mercados y para mantener a flote la economía. Con lo cual, bueno, eso ha sido un impulsor muy fuerte de que los índices sigan creciendo. Y dentro de los bancos centrales, ¿qué tendremos que controlar? Fijaros que tenemos la Reserva Federal, bueno, con una economía americana a pleno motor con un crecimiento del 2% y una inflación dentro del objetivo que esperan en el 2% y con un tipo de interés que les permite mucho margen de maniobra. Pero ojo, tenemos un Banco Central Europeo en el que la situación es diferente. Tenemos un crecimiento en torno al 1%, una inflación en torno al 1% y unos tipos de interés al 0%. Digamos que en condiciones, en teoría, los tipos de interés en Europa deberían estar rondando el 0,75 como están en Reino Unido o cercanos al 1%. Y sería una situación muy similar a la que tiene Estados Unidos. Pero Europa no mantiene un crecimiento económico tan fuerte como Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a tener una Reserva Federal con ases en la mano para actuar y un Banco Central Europeo con mayor dificultades para actuar. Por lo tanto, fijaros que es muy, muy, muy importante eh, la situación de los bancos centrales que van a tener. Es importantísimo, importantísimo saber qué inflación y aunque tengamos menor crecimiento, qué ritmo de crecimiento vamos a llevar, porque esto va a va a provocar los siguientes pasos de los bancos centrales. Tenemos la Reserva Federal, que es un sesgo a mantener su política monetaria como está, pero bueno, tenemos un Banco Central Europeo que aunque es una política comoditicia, y bueno, el sesgo debe de ir, bajo mi opinión, debe de ir conforme avance el año a medidas que hagan aumentar ese tipo de interés. Pero tenemos
mucha discrepancia interna dentro de los miembros del Banco Central, en los que unos están diciendo que sí a la QE de inyectar dinero y otros están diciendo que no, que paremos de inyectar ese dinero. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, vigilar mucho los datos de inflación que vayan saliendo, vigilar los datos de crecimiento de los PMI y fijaros en qué medida las inyecciones mensuales de dinero que van dando los bancos centrales. Hemos visto actualmente que el Banco Central Europeo está inyectando 20.000 millones de euros mensuales. Bueno, pues vamos a ver en qué medida se sigue manteniendo esto. El siguiente principal o actor al que hay que tener muy en cuenta son los acuerdos comerciales. Hemos terminado, que parecía interminable, un acuerdo comercial de la guerra comercial Estados Unidos y China en su primera fase, y la segunda va a ser mucho más difícil. La segunda van a tocar temas tecnológicos, van a tomar temas verdaderamente que es donde está el quid de la cuestión, y van a ser muchos menos los problemas que tengan para llegar a un segundo acuerdo por el tema de aranceles que por otros motivos de acuerdos que vayan a defender, sobre todo lo que es la propiedad intelectual, los derechos tecnológicos. Ahí se van a encontrar una guerra muy interna y se van a encontrar de cara a unas elecciones que cada vez va a quedar menos tiempo conforme avancen los meses. Acordaros que estarán en noviembre, en la primera semana de noviembre, las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, pero no va a acabar en China. Estados Unidos, yo pienso, creo, de que va a abrir otros frentes con el resto del mundo, sobre todo con Europa, donde sobre todo va a estar penalizado el sector de automoción, sector que es el motor de Alemania y por lo tanto de Europa. Cuidado a esos acuerdos comerciales, en qué medida se producen, en qué medida perjudican a una zona geográfica o a otra, porque eso puede provocar o un aumento del crecimiento y de la producción o una paralización. Y para mí ni antes ni ahora hablaremos de recesión, pero una paralización del crecimiento económico sí que va a influir a todo el mundo. Un incremento por acuerdos, por medidas políticas y monetarias del crecimiento económico, por poco que sea, va a tener una contrapartida muy positiva. Y todo ese crecimiento económico sí que tenemos que vigilar la inflación, por lo que puede afectar los tipos de interés, los costes salariales y además, sobre todo, los PMI. Pienso que vamos a tener un crecimiento a nivel mundial, aunque va a ser menor de lo que se espera, pero pienso que va a haber, y todo este proceso va a tener mucha volatilidad. Por lo tanto, este es el segundo punto a tener en cuenta. Tercer punto, los beneficios empresariales. Hemos visto cómo se ha crecido menos, antes comentábamos, las bolsas han subido, las medidas políticas fiscales que han habido, sí, todo lo que vosotros queráis, pero los inversores están incorporando una valoración a futuro de los beneficios empresariales. Y eso, aunque ahora estén siendo positivos, bueno, es lo que se está descontando, por lo tanto, cuidado. Estamos hablando de una valoración a futuro. Si los resultados de los beneficios empresariales siguen estando dentro de lo estipulado o de lo que se prevé, vamos a seguir creciendo y teniendo alzas en las bolsas. Si los beneficios empresariales son buenos, pero mejor de lo que se está valorando, cuidado que siendo bueno podemos tener retrocesos importantes. Lo hemos visto en la publicación de resultados, como en Netflix, como en otras acciones, en la que han elevado el dividendo, el beneficio por acción, en la que han elevado los ingresos, pero han fallado en uno de las valoraciones que tenían, inmediatamente han sido castigadas o han sido buenos, pero mejor de lo peor de lo que se esperaba, y han sido castigadas. Por lo tanto, pienso que aquí se va a exigir durante el 2020, cada vez que se publiquen, mucho más, y se va a exigir que se cumplan todas las valoraciones que se han tenido en cuenta y que ya han sido descontadas en los precios, porque previamente, bajo mi opinión, están siendo descontadas a futuro.
Por lo tanto, mucho cuidado cuando se publiquen resultados lo que puedan afectar a esas empresas y a los sectores. Renta variable, renta fija. Hemos visto una evolución de la renta fija muy positiva en el 2019 por la política que ha habido monetaria. Pero ojo, la renta variable sabemos cómo ha ido, sabemos aún así qué diferencia hay tan grande. Renta fija con riesgo. Renta fija, activos monetarios están a nivel de cero, a nivel del uno y algo. Renta fija con riesgo se ha obtenido en 2019 excelente, pero el nivel de riesgo, seguridad, renta fija sigue siendo muy a favor de la renta variable. Pienso que en el 2020 se va a mantener y ese binomio mm, rentabilidad, riesgo, aversión al riesgo, pues va a provocar muchos sustos durante el año dependiendo de lo que os estoy comentando. Por lo tanto, la renta variable pienso que vamos a tener un año bueno. En renta fija no sé cómo va a funcionar, el monetario muy bajo, la renta de riesgo bien seleccionada, podréis encontrar momentos buenos de rentabilidad, pero mucho cuidado porque la renta fija, en mi opinión, va a englobar un riesgo muy, muy importante y si actuamos con renta fija de riesgo, en algunos casos va a llegar a superar hasta el riesgo que puede ofrecer la renta variable con una selección de valores, sectores o índices. Y el cuarto punto y último que debéis de tener en cuenta, yo al menos lo voy a tener, es la política fiscal, la deuda. En América estamos alcanzando unos niveles de deuda muy alta. Yo creo que este va a ser no sé cuándo, meses, un año, dos, pero va a ser el siguiente punto de tensión que se va a generar. Pero en Europa, por el contrario, dependiendo países, hay una deuda baja. Tenemos Alemania con una capacidad de actuar bajo una política fiscal de su deuda grande. Sin embargo, hay interés en América de seguir aumentando deuda con una deuda alta y en Europa, como en el caso de Alemania, pudiendo aumentar y aplicar una política fiscal de deuda, no se está por la labor de aplicarla. Con lo cual aquí hay una diferencia y una visión muy diferente de cómo incorporar esa política fiscal dentro de la economía. Atento, atento a los aumentos de deuda que pueda haber y atento a la incorporación, en este caso, de un cambio de una política fiscal de Alemania, aunque sea muy suave, lo cual yo creo que sí ayudaría a un incremento de las bolsas. Pues fijaros, aquí tenéis los cuatro actores puntos principales que yo considero que tenéis que seguir y tener en cuenta para este año 2020. Un recordatorio que toda la rentabilidad que puede haber y el apetito que puede haber por conseguir esa rentabilidad y la protección de esa aversión al riesgo. Estos dos aspectos en muchos momentos y conjugándolos uno con otro o cambios de transferencias de dinero de un activo al otro va a provocar volatilidad y tensiones durante el año. Pienso que se debe de hacer una gestión muy activa. Sí, pienso que este año debemos de hacerla y seleccionar muchos valores y siempre hay que incorporar una gestión de riesgo, siempre una muy buena gestión de riesgo con referente al capital que uno tiene, pero aún más, pienso que este año tenemos que incorporar y medir esa gestión de riesgo, esa gestión de capital muy, muy, muy exigente a nuestras inversiones. Bueno, comentaros que en cuanto a los bancos centrales, uno de los datos que las medidas les pueden afectar mucho y debemos de tener en cuenta es estar muy atento a la publicación de los PMI, de los costes laborales,
de la inflación y del crecimiento económico. Pienso que estos son datos verdaderamente importantísimos y a tener en cuenta. Y además pienso que nosotros tenemos que estar muy, muy, muy pendiente de qué objetivos queremos conseguir y que si esos objetivos se cumplen, cómo debemos de modificar nuestra estrategia para asegurar que esos beneficios no se nos vayan. Recuerdo la importancia de las citas que tenemos ya finalizado casi el año, pero a medida que se acerque, empiece el tercer trimestre, septiembre, y veamos ese septiembre finalizar, ese inicio del cuarto trimestre con octubre cara a esas elecciones de Estados Unidos, en la que si a nivel estadístico vemos que muchos presidentes han repetido ese segundo mandato. Cuidado que una posible reelección de Donald Trump nos puede seguir manteniendo o impulsando los mercados, pero una posible no elección, pues no sabemos cómo va a afectar. Y en principio cabe la posibilidad de que ese cambio de política diferente y mercados en máximos históricos pudiera afectar a una corrección, aunque fuera momentánea, pero profunda de los índices. En cuanto a los mercados de forex y divisas, una de las, como siempre, de los principales datos que hay que tener y seguir en los mercados del eurodólar, por ejemplo, son los payroll. El primer viernes de cada mes se publica las nóminas no agrícolas y cada vez va a tener más importancia con la evolución que nos puedan hacer los mercados. El mercado yo del eurodólar, yo le hago un margen, pienso que va a ser durante el año a favor del euro. Pienso que Donald Trump no quiere un dólar fuerte y que en cuanto haya ciertos focos de tensión que se calmen en Europa y si no se añaden nuevos focos de tensión comerciales, pues vamos a tener un crecimiento económico europeo, aunque menor de lo esperado, pero en línea de lo esperado, y un crecimiento y una revalorización del euro. Yo, en mi objetivo de banda de movimiento del par euro-dólar lo hago entre los niveles de 1,08, que ya tocó prácticamente, estuvo en el 1,09 en septiembre del 2019, y 1,14. Esa es la banda que, aunque os parezca amplia, pienso que va a tener el eurodólar. Por lo tanto, a nivel de largo plazo, pues estaría comprado en el eurodólar. A nivel de medio plazo, llamemos medio plazo a un plazo corto, medio, en torno a los 6 meses, pues cualquier aproximación a la zona de 1,09, 0,9500 ya no entraría corto en él. Cualquier aproximación hacia la zona de 1,10, 1,11, 500 siempre estaría largo y sobre todo vigilaría si se produce la rotura del 1,12 para arriba. Por lo tanto, niveles del 1,09 no entraría largo en él, no entraría corto en él, perdón, ya me iría situando largo. Niveles de 1,12 estaría o fuera de mercado o estaría a expensas de que si rompe el 1,12 volvería a estar largo en el valor en la búsqueda del 1,14. A plazo corto creo que el eurodólar se puede mover en torno a los niveles de 1,10, 1,09,500 donde se encuentra ahora, y la rotura de estos niveles que os señalo del 1,10,800, 1,11,200 nos marcaría un nuevo objetivo de 1,12. Por lo tanto, a plazo largo creo que el par va a ser más beneficioso hacia el euro que hacia el dólar. Eso es mi objetivo y luego veremos lo que sucede. Banda por abajo, repito, 1,08, banda por arriba, 1,14.
En cuanto a los índices, ya sabéis que sin despreciar, sin descartar, como ahora están habiendo correcciones que las van a ver y más importantes aún, y vamos a ver a los índices por debajo de estos niveles que estamos ahora. Eso no quita lo que estemos hablando de largo. Por lo tanto, si nos situáramos con una inversión, con un control de una gestión de cartera y del riesgo adecuada, tanto en el IBEX como en el DAX, como en el Dow Jones, como en el Nasdaq, estaría comprado y largo, porque pienso, ya os digo, 28.571, aquí tenéis niveles de cotización de esta mañana, pienso que vamos a verlo por arriba de los 30.000, el DAX 13.288, nivel de cotización de esta mañana, lo vamos a ver en torno al 14.000, 15.000, y el IBEX 9.400, 9.393 de esta mañana, lo veremos por arriba de los 10.000, 10.200. ¿Cómo cerrarán? Lo desconozco. ¿Cerrarán el año por debajo de estos niveles o por arriba? Lo desconozco. Pero sí que mi objetivo es que durante el año, sea el cierre o durante el año, como os he repetido antes, lo tengamos en los niveles que al menos os estoy comentando. Fijaros, el IBEX se encuentra en estos niveles de 9.400 por redondear. En estos niveles está luchando por este canal alcista que nos llevó desde julio del 2019. Por lo tanto, en este momento tenemos de que se está moviendo entre un margen del 9.400 y del 9.750. Si de momento aguanta estos 9.400, tendrá recorrido hacia los 9.750, donde si lo rompe, el siguiente objetivo, y siempre a nivel de técnico, serán 9.900, 10.000. Ojo y no descartemos la posibilidad de esa rotura a la baja, aunque en principio pienso que no se va a producir con mucha violencia, pero no descartemos de que rompa estos niveles de soporte que señalo de 9.400, de 9.375 y haya correr momentáneamente una tensión de pánico o de presión vendedora que lleve al índice, al IBEX español, a buscar los siguientes soportes que aquí os señalo, 9.300, 9.225. Es decir, yo no lo descarto. No sé si se va a producir, pero tenemos que contemplar estas dos opciones para saber en qué dirección tenemos que estar. El aguante de estos niveles nos dará una fuerza del impulso alcista y continuará hacia los 9.750 y posteriormente a los niveles marcados de 9.900, 10.000, y la rotura a la baja de estos niveles de 9.400, 9.375 de cierre nos pueden marcar un nuevo impulso a la baja a buscar niveles de 9.300, 9.225. El margen que yo veo, la banda en el que veo que nuestro indicador español, el IBEX, puede funcionar en el año, le hago en una banda del 8.900, aquí la tenéis la parte de abajo, y 10.200, 10.500 por la parte de arriba. Por lo tanto, cuidado que esa rotura de soporte nos marcaría 9.300, 9.225, y si sigue la fuerza del impulso bajista, 9.125, 9.000, para mi último objetivo, y no creo que lo perfore, estaría hablando de los 8.900. Lo que uno crea o lo que uno marque no es lo que luego el mercado vaya a efectuar. Por lo tanto, tendremos que tener un seguimiento si se van cumpliendo estos niveles de qué hace, cómo lo hace y hasta dónde llega, para saber si es momento de abrir cortos, de abrir largos, de cerrar posiciones. Yo creo que estas bajadas, particularmente dentro del IBEX 35, son oportunidades, seleccionando muy bien para entrar en compra en el valor. Si me decís hoy, no hay por qué anticiparse, mañana no lo sé, pero todas estas caídas, en mi opinión, son retrocesos importantes para ir haciendo cartera. El DAX se encontraba esta mañana, aquí lo tenéis, en los 13.300, con una caída de esos máximos de 13.600 que ha conseguido a principio de enero. Por lo tanto, yo le hago una caída
adicional que la llevo entre los 3.300 que está y los 3.250, donde creo que ahí se puede frenar 13.250, 13.200, 13.175. Esa es la banda, aunque un poco ancha, que yo creo que se puede frenar las caídas. Por lo tanto, marquemos estos tres niveles de soporte: 13.250, 13.200, 13.175. A partir de ahí, yo creo que el IBEX, en caso de rotura y nervios, tendrá una caída adicional hacia los niveles de 12.973, donde yo creo que ese soporte es un soporte bastante fuerte y que permanecerá y aguantará los niveles. No obstante, vuelvo a repetir, en cada nivel hay que ir comprobándolo y siguiendo. Mi objetivo es que, mi impresión es que estas caídas no hay que precipitarse, pero son cualquier recorte con lo que yo espero de los índices, son buenos momentos para seleccionar e ir haciendo cartera. El Dow Jones, vemos que tras alcanzar sus máximos históricos a principio de enero, se encuentra en una fase de corrección, que aquí la veis, una corrección que ya la ha tenido en otros momentos, os lo estoy señalando en el gráfico, y que ni siquiera ha llegado a sus impulsos alcistas. Lo veis aquí, los canales aún están bastante lejos, con lo cual aún le queda bastante corrección. ¿Qué ha sucedido? La crisis que hay en Asia por el virus y los niveles en máximos, pues ha provocado, entre otros motivos, pues una caída y una corrección fuerte y brusca, como suele pasar en estos momentos, y dejando gaps en apertura. Yo pienso que el indicador del Dow Jones, que está cotizando en estos momentos en los 28.550, como veis aquí en esta mañana, y que ahora se encuentra en niveles muy similares a los que os estoy marcando, pues pienso que puede tener caídas adicionales hacia los niveles de 28.190, que aún quedarían muy lejos de esos soportes del canal alcista, y que puede seguir pronunciando si hay mayor tensión hasta esos niveles de 27.825 como caídas, chocaría con su primer soporte fuerte. Este nivel de 7.825 es un nivel de bastante fortaleza y que marcaría el impulso del canal alcista que ha tenido desde mayo del 2019, que aquí os lo señalo. Por lo tanto, veremos si llega en primer lugar y en segundo si sirve de soporte y aguante. En caso de perforarlo, yo seguiría sin incrementar pánico, porque podría tener una caída adicional hacia los niveles de 27.000, desde donde yo creo que hay el indicador tiene ya un soporte muy, muy fuerte, ya se junta con su segundo impulso alcista y que lo aguantaría. No obstante, vamos a ver si sucede, y si sucede, vamos a ver qué provoca esas caídas. Si estos niveles de 27.000 los rompiera a la baja, el escenario habría que plantearlo ante caídas mayores que podrían llegar a los niveles de 25.500, 25.800. Por el lado contrario, si el primer soporte comentado en niveles de 27.825 aproximadamente no lo rompe a la baja, o los niveles de 28.200 incluso no lo rompe a la baja, nos estaría dando una posibilidad de entrada en compra, lo cual llegaría el impulso alcista a buscar esos cerca de esos máximos históricos nuevamente de 28.900. En cuanto al Nasdaq, veis que tiene una situación muy, muy similar. El Nasdaq, yo veo niveles de 9.400, 9.500 durante el año, con lo cual, y además en un plazo que desconozco cuál va a ser, pero no creo que sea muy superior al primer semestre, con lo cual en una opción de inversión con una gestión adecuada entraría en compra sin duda en él. Si hago un plazo de inversión no de intradía, pero más corto, yo vería que en este momento pues el Nasdaq muestra una visión técnica, como os he comentado, muy parecida al Dow Jones, y que técnicamente puede seguir teniendo
los retrocesos hasta buscar los soportes de 8.750, 8.775. Si estos soportes los aguantas con una inversión de varios meses vista, yo entraría en el valor y sobre todo entraría en ciertos valores, si es vía acciones, seleccionando el valor a largo comprado. Si estamos hablando de intradías y de plazo muy cortos, hay que vigilar si estos niveles de soporte 8.750, 8.775 los aguanta, y si los perfora, las caídas podrían llegar hasta 8.325. Aquí lo tenéis en el gráfico marcado, 8.125. Todos estos son niveles objetivos de mi criterio y de mi análisis. Otra cosa es que haga el Nasdaq, dónde llegue, hacia dónde nos rompa. Pero ahí tenéis una visión con objetivos de lo que yo pienso que puede hacer. Veo de que los mercados, estas bajadas son siempre, hay que tenerlas muy controladas, no hay que precipitarse, hay que medir muy bien la gestión del riesgo, pero son bajadas en las que nos están dando una posibilidad, en mi opinión, de entrada de compra. Por último, dentro de las materias primas, os comentaré sobre el crudo wheat, dólar, y sobre el petróleo y sobre el oro. En cuanto al crudo, aquí lo tenéis, lleva un proceso de lateralización bastante importante desde prácticamente abril, bueno, pues prácticamente todo el año 2019, en el que se ha movido en una banda entre los 50 y los 66 euros. Mi objetivo es que esa banda la va a ampliar. Por la parte de abajo pienso que podemos ver en momentos puntuales los 42, 43 dólares, perdón, dólares, y en la parte de arriba vamos a fluctuar en esos 66, 67 dólares. Por otro lado, yo creo que la variación que va a tener de precios va a estar muy, muy marcada por los acontecimientos que vayamos teniendo. Y paralelo a esto se va a unir el oro. De todas maneras, yo creo que va a tener un movimiento importante entre los 47 dólares por la parte de abajo. Por lo tanto, independientemente de su dirección, cada vez que se acerque a los niveles que ahora se encuentra, pero con un poquito más de caída, niveles de 50 dólares, 47 dólares el barril, considero que es una muy buena opción de compra, y un impulso hacia arriba, hacia los niveles de 60, 66 dólares el barril, considero de que es una buena opción de deshacer posiciones. Estos son los niveles por los que yo me manejaría. No obstante, fijaros que un incremento de precios puede venir provocado por una tensión, tanto geopolítica como de cualquier tipo que haya en los mercados. Y eso puede provocar un aumento de los costes empresariales, un aumento de la inflación. Y por lo tanto, acordaros de los motivos, de los focos de tensión y de qué actores intervenían bajo la inflación, los costes laborales y sobre todo los PMI o resultados empresariales. Por lo tanto, niveles bajos del petróleo no me preocuparía en exceso, niveles altos para el 2020 por arriba de los 66, 68 dólares sí me preocuparía lo que puede representar en la publicación de los datos tanto de inflación, de costes laborales como de beneficios empresariales. Y por último, el oro. El oro creo que es un activo que debemos de tener en nuestras carteras. El activo del oro sabemos que es un refugio, ya ha actuado de refugio y ya ha desempeñado un papel fundamental durante el año 2020. Hemos observado que el incremento del precio que ha tenido el activo, y aquí lo veis reflejado desde el año 2018 hasta el año 2020, desde los 1.150 dólares la onza que cotizaba pues a principios en julio del 2018. Aquí no lo ve el gráfico, pero 1.150 julio del 2018 a los 1.500 dólares la onza que cotizaba al cierre del 2019. Y los 1.600 que alcanzó, aquí lo tenéis, los primeros días del 2020. Por lo tanto,
el oro sigue siendo un valor refugio, sigue siendo un valor que despierta el interés, tanto a nivel institucional como particular, y mi margen durante este año pienso que va a tener una revalorización de esos máximos de 1.600, vamos a verlo en torno a los 1.700, 1.750, o al menos le hago un objetivo posible de alcanzar por la parte de arriba, por la parte de abajo, que no va a estar exentos de disgustos, caídas y de tensiones. Vamos a verlo en torno en los 1.375 aproximadamente. Y por lo tanto, yo pienso que cualquier retroceso en este momento, a un plazo más corto, que lo sitúe entre los 1.550, 1.525 dólares la onza, es un buen momento, aquí lo tenéis, sería estos niveles de entrada en el valor. Ahora bien, el nivel de deshacer posiciones sería en torno a los 1.600 y entraría por arriba de estas posiciones si y rompiera al alza esos máximos de 1.610, 1.615, volvería a entrar largo en el oro, permanecería el oro en cartera para tener un objetivo de 1.700. Y vuelvo a repetir, cualquier retroceso a 1.500, 1.550 vería una opción de compra. Sobre todo, recordar la importancia no solo en el oro, sino en cualquier entrada de marcar los stop de pérdidas. Podemos estar fijando tanto en el oro como en cualquier valor unos objetivos y pensar que los va a aguantar, pero debemos, antes de entrar en la operación, tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra pérdida máxima aceptable y si va el valor en contra de donde nosotros estamos situados, hasta dónde lo vamos a aguantar y qué pérdida máxima vamos a soportar. Por lo tanto, a niveles de soporte, por si lo rompe, os diré que yo hago el oro en 1.550, 1.525, el siguiente soporte lo establezco en 1.475, 1.450 el siguiente, y a partir de ahí 1.400, 1.375. Estos son escalonados los soportes que hay que vigilar y a los cuales uno tiene que marcar su gestión de riesgo adecuada acorde a su capital, y si nos hemos equivocado porque el mercado nos quita la razón, actuamos y cerramos posiciones. Si lo hemos acertado, igualmente la cerramos en el profit estipulado o dejamos correr los beneficios. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo positivo mi visión para el 2020, y simplemente quería cerrar este webinar recordando los 8 puntos claves que incorporo en mi estrategia y a los cuales os recuerdo que son importantes que dominéis para conseguir un buen trader, que es información y conocimiento de todos los actores del sector, una formación de calidad de toda esa información recabada, mediante la cual seamos capaces de marcar, crear, confeccionar una estrategia de éxito que sea flexible, testeable, medible, que incorporemos la paciencia, la disciplina y una gestión de riesgo y un psicotrading adecuado. Por lo tanto, yo por mi parte, nada más. Gracias por compartir estos minutos. Buenas tardes a todos.